tardes, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga. Y como les mencionaba, vamos a estudiar el libro de Salmos capítulo 1. Hermanos, quiero que los que estemos aquí, quiero que sean, anhelo que sean los más, o que vean este tema con suma si quiere lo centra ahí, porque se mira bien feo. ¿Verdad? Se mira muy... Vámonos al libro de Salmo capítulo 1. El tema se llama Salmos 1. El justo y los pecadores. Salmo 1, el justo y los pecadores. A veces nosotros hemos tenido una mala, o se ha enseñado o se ha dado una mala interpretación de la Escritura. Y voy a empezar leyendo esta información que necesito que ustedes la tengan, hermanos. ¿Qué es un salmo? Un salmo es, en pocas palabras, un cántico o poema que se usa en la adoración. Un cántico o poema que se usa en la adoración. La palabra salmo proviene del griego sayein, que significa arrancar, ¿verdad? Ese es el significado. Los rabinos frecuentemente, todo lo que estoy sacando, hermano, lo estoy sacando de textos que ya han sido corroborados, no por mí, ¿verdad? Sino que de años, si uno los lee y uno entiende. Uno pues lo entiende, lo verifica y bueno, está bien la información, ¿no? Pero esta se las digo a ustedes para que ustedes sepan esto. Luego vamos a entrar en lleno a lo que es la palabra. Los rabinos frecuentemente lo llamaron el libro de las alabanzas. En la Septuaginta, que significa el año 70, la traducción griega del Antiguo Testamento lo tituló como Salmos. Y el verbo griego en donde el sustantivo salmo viene de esencia jalar, arrancar, jalar o tañer, rasgar o cuerdas. Amén, en el Antiguo Testamento. También se llama en muchos lugares el libro de los himnos, salmos, todos los salmos. Nosotros los mencionamos como el libro de salmos, porque así fue escrito por los que lo escribieron anteriormente, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento, quien tradujo la escritura le puso salmos, pero tiene muchos significados. También se le llamó en el libro de los himnos, y los escritores fueron... ¿Alguien de ustedes sabe quién fue los escritores? Los escritores no importa, pero sí es importante saber quiénes escribieron los salmos, ¿verdad?
los escribió David, por lo menos 75 de los 150. Los hijos de Coré son responsables de 10. Ver el capítulo 42, el 44 al 49, el 84, 85, 87. Asaf contribuyó con 12. 12 Salmos 50 del 73 al 83. Otros autores incluyen a Salomón, ¿verdad? A Moisés y a Emán y a Etán, ¿verdad? En otros escritos, información, se menciona que también Esdras escribió salmos, ¿verdad? Fue compositor también. Mediante dos ciclos de contraste, en el Salmo 1 separa a toda la gente en su categoría espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros leemos del Salmo 1 al Salmo 4, del Salmo capítulo 1 al verso 4, y leemos algo bien hermoso, bienaventurado el varón, y lo vemos tan bello, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, pero ¿qué significa eso? Porque nosotros solamente podemos leer, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cheque, solamente. Y a veces nosotros decimos, pero, ¿qué con esto? Amén. Por observación, toda la gente es separada éticamente. Salmos capítulo 1, del 1 al 4. En esos versos, del 1 al 4, hay personas que son justas, hasta el verso 4. Ya del verso 5 habla ya de gente muy mala, del verso 6 habla gente bien malísima, y ya pues en el verso 6 habla sobre personas ya malévolas, que esas personas no se van a parar frente al trono del Señor. Entonces el Salmo capítulo 1 es una profecía también, si nosotros lo podemos ver, porque habla de los bienaventurados de los justos, y en el verso 6 habla sobre los malos, sobre los malvados, que su final será un final de condena, un final de perdición, por así decirlo. Amén. En el Salmo capítulo 1, del 1 al 3, habla de el retrato, lo menciona, de gente piadosa, del verso 1 al verso 3. Gente piadosa. Porque si vemos en el Salmo, dice bienaventurado. Un bienaventurado es que no anduvo, que no se ha sentado, que no ha estado y que no ha escuchado la voz de los malos, y que practica la palabra y que cumple la palabra. Esa es una persona bienaventurada. Por eso les escribí eso. Amén. Un retrato de los impíos lo vemos en el Salmo, ya lo vamos a leer, en el Salmo, ese verso 1, en el Salmo 1 al 4 vemos la impiedad de esa gente, como el Señor les empieza a decir que ustedes son esto y por esto. Y por el resultado toda la gente es separada judicialmente. En el libro de Salmos, capítulo 1, del 5 al 6, habla lo peor de ellos, pero habla de las personas que son bienaventuradas. Ustedes se han leído en el libro de Mateo, bienaventurados sois cuando por mi causa los persigan, o los maltraten, o los vituperen, y habla el Señor piadosamente hacia nosotros. Entonces nosotros estamos llenos de, no me gusta hablar de bendiciones, pero estamos hablando del Salmo de una persona bienaventurada. Nosotros en el Señor somos bienaventurados, tenemos todo, tenemos su reino, tenemos su paz, tenemos su fruto, tenemos su justicia, estando dentro del Señor. Pero si alguien no está dentro del Señor, lo que pasa es a la lista de los pecadores, donde habla sobre las obras de la carne. Ya las vamos a ir mencionando ellas, ustedes ya las conocen por nombre, pero quizás algunos viven en obras de la carne y por letra conocen y dicen que viven en el Espíritu, pero eso pues tenemos que verlo. Nosotros podríamos decir, bienaventurados los varones que andan en el camino del Señor. Ellos desarrollan el fruto del Espíritu. Hermano, aleluya, yo ando en el Espíritu, pero cuando te viene la prueba, te comportas arrogante, te comportas como con iracundo, mentiroso. Usted menciona, entonces vienes acá. Entonces, ¿eres tú bienaventurado? No eres bienaventurado, no estás disfrutando de lo que Dios quiere para ti. Y esa es una mezcla de luz y tinieblas. Nosotros no podemos estar en luz y después en tinieblas. Si estamos en el Señor, nosotros vivimos en esa luz. Vivimos en esa luz. No vivimos
en tinieblas y en luz. Porque más adelante menciona sobre los pecadores. Los pecadores no tienen parte en el reino de los cielos. Amén. Entonces, el fracaso de la gente impía lo habla en el Salmo capítulo 1, verso 5. Póngamelo si quieres, Salmo capítulo 1, verso 5. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Ojo, ¿qué entiende ahí usted por eso? Vemos un montón de gente de iglesia llena, ¿verdad? Tomémoslo así, hermano. No lo tomemos sentimental, porque si lo tomamos sentimental, no vamos a avanzar en el reino. O usted no va a avanzar porque usted va a estar viendo, es que no llegan muchos, es que no van muchos. Está escrito proféticamente, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En el día final no se van a poder levantar, no van a tener poder. Luego después dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué piensa usted de esa verdad? Entonces ahí, hermanos, sale aquel verso bíblicamente donde dice que Dios irá añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Dios irá añadiendo a aquellos que han de ser salvos. No nos pongamos, hermano, porque solamente 100 y porque en otra iglesia hay 7,000. Déjelos. Yo prefiero la esencia. Con el Mesías caminaron ¿cuántos discípulos? 12. Cuando anduvo Noé predicando, le predicó a una multitud. ¿Cuántos se salvaron? 8. De una multitud, solo 8. De ahí todos se perdieron. Y son ellos que no se van a levantar en el juicio. ¿Por qué? Porque ellos ya están condenados. Entonces debemos de ponernos barbas en remojo, en creer mentiras de Satanás, de que hermano, mire que aquí, que allá. Y a veces les digo, bueno, expandamos el evangelio, ministremos a las personas, pero a veces yo entiendo que la gente no quiera nada, la gente solamente quiere un evangelio que está totalmente contaminado de estructuras religiosas. Ahora vámonos al libro de Salmos, capítulo 1, y vamos a empezar de ahí. Salmos, capítulo 1, verso 1. 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 Qué hermoso eso que el Señor dice acá en la Escritura. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con quienes, con los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Verdad que bien duro está esto? Si lo miramos así tal cual, sin sentimentalismo, sin religiosismo, lo que sea, si nos ponemos a pensar en ese verso, bienaventurado el hombre, ojo, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. Ojo ahí. Y muchas personas de las que están cerca de nosotros, ¿qué son? ¿Qué son? No es que nosotros vamos a alejarlos quizás de ellos. Nosotros somos luz y ellos son tinieblas. Si nosotros nos parecemos a ellos, no seremos bienaventurados. Si nosotros agarramos del mundo de ellos, no somos bienaventurados. No con esto quiero decirme es que el pastor dijo de que bienaventurado aquel hombre que no anda en compañía de malvados, entonces no me voy a sentar con malvados. Usted puede hablar porque yo sé, en su trabajo tiene gente pecadora, tiene gente malvada, tiene gente impía, tiene gente mala, incluso tiene gente que ya está lista para perdición, y no con eso quiere decir de que usted no le puede hablar. ¿Por qué? Porque usted puede decir, está en un trabajo, necesito que me pases esto porque son compañeros de trabajo. Páseselo, eso es algo de trabajo. Pero entablar usted una comunicación o una intimidad con ellos. ¿Por qué? Porque luego, más adelante, se le pega a usted esa maldad. Y por ende, usted viene a ser igual que ellos. Por ejemplo, en el tipo de conducta, en el tipo de cómo se habla,
ya se agarran como mañas, y eso allá afuera hay. Mucha gente hablan bien tontos y ya como que, qué bien, hablan bien tontos y ya como que empiezan a parecerse a esos mismos. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí, bienaventurado el hombre que no ande en compañía de malvados, ni se sienta, ni se detiene a hablar con pecadores. ¿Quiénes son nuestros conocidos? ¿Quiénes son? ¿Santos o pecadores? Bueno, hermano, pero usted nos está diciendo anteriormente de que en el trabajo tenemos... Sí, pero ¿qué habla usted con los pecadores? ¿Qué habla? ¿Qué bromas dice? ¿O qué palabras deshonestas usted dice? ¿Qué cosas usted dice? Dice, el que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Eso lo dice Salmos 1. Esta es versión RBC. Dice la Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto es una palabra para nosotros, para prepararnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en esta justicia, en esta verdadera justicia, el día del juicio no vamos a ser como los pecadores que no se paren delante del Señor. El día del juicio, cuando el Señor nos llame, Él no nos va a decir, bueno, quiero ver tus obras, quiero ver lo que hiciste. El día del juicio nos va a decir, entren en el gozo de su Señor, que les he preparado a ustedes, algo así. No los va a decir, bueno, yo quiero ver qué hiciste, quiero ver esto. No. Solamente les va a decir, entren. ¿Por qué? Porque Él ya los conoce a ustedes. Y saben que desde anteriormente practicaron y cumplieron lo que dice el Señor en su palabra. Me aparto de esta gente mala. ¿Por qué? Porque no me guía a hacer cosas buenas. Me quito de esas pláticas porque no me guían a cosas buenas. Más bien me contaminan. Y por ende, si andas débil en la fe, entonces rápido te contaminas. Salmo 1, bienaventurado desde la perspectiva del individuo, se trata de un profundo gozo y contentamiento en Dios desde la perspectiva de la comunidad creyente. Se refiere a un favor redentor. Salmos 1 dice, no anduvo, no ha estado, ni se ha sentado, escucha la voz, practica y cumple. Entonces, estos tres, si nosotros, o si ustedes lo hacen o lo cumplen, ustedes son bienaventurados. Si ustedes no cumplen esto, tienen problema. No conmigo, porque conmigo no tienen nada que ver en este asunto. Tienen problema con Dios y con su santidad y con su vida interna. ¿Por qué? Porque no van a tener plenitud. No van a tener no van a tener, Charlie lo tiene ahí. ¿Está bien? No es que ellas tienen frío, es que las mujeres, nosotros que somos de la montaña, ¿va? Nosotros que somos de la montaña no tenemos frío, somos osos polares. Desde la perspectiva de Dios se trata de un profundo gozo, el que es bienaventurado. ¿Cuántos han disfrutado del gozo del Señor? Pero no es que me digan, amén hermano, amén, si la gente lo conoce como es usted. Aquí es donde se pone ¿cómo es que se dice eso? La cuerda floja o cuerda socadita. Porque yo puedo decir, yo vivo en gozo, pero allá afuera los problemas me agobian. Yo vivo en gozo, pero las adversidades me deprimen. Yo vivo en gozo, pero las situaciones duras me ponen a tambalear. Eso no es una vida espiritual. Una vida espiritual es andando en la adversidad, yo tengo paz. ¿Por qué? Porque automáticamente el Espíritu del Señor te hace andar en paz a ti. Automáticamente. No es porque tú vas a buscarlo o no es porque tú vas a ponerte por así decirlo, Señor, dame paz, Señor, dame. No es así. Ese es un regalo de Dios a tu vida. El gozo es un regalo de Dios. Es un regalo que no se puede comprar con nada. Pero cuando usted está contaminado y no andas en esa verdad, solo andas en una verdad de letra, el fruto se ve reflejado en la adversidad. Pero de verdad, el fruto se ve reflejado en la adversidad. Si tú te sientes conmovido o tú te sientes internamente que estás perdiendo tu paz o no tienes paz en las adversidades que tú estás teniendo, entonces yo te digo, examina tu camino. Porque pueda que si tú estás
en no paz, no estás caminando en la verdad, no estás caminando en la fe. Y este camino no es de todos. Este camino solamente es para los que son llamados a vivir en la fe del Señor. Entonces, ni se ha sentado, por lo cual lo hace bienaventurado, y es descrito como uno que evita asociaciones con el mundo. Una persona que dice no a esto, no a lo otro, está evitando ser partícipe del mundo. Incluso, te voy a decir una cosa, pueda que tú no estés siendo partícipe con personas allá afuera, pero pueda que tú, dentro de ti, tengas obras de la carne. Que la tristeza empiece a fluir, que el rencor empiece a fluir, que la preocupación empiece a fluir, que la adversidad o la aflicción empiece a fluir. Y tú puedes decir, hermano, pero es que son cosas de la vida. No son cosas de la vida. Son cosas que nosotros debemos de decidirnos para vivir siendo hombres y mujeres bienaventurados, siendo hombres de paz, mujeres de paz. No se trata de que no, es que tú tienes que entregarte completamente al Señor. Tienes que derramar tu vida. Tienes que entregarte completamente al Señor para tú ser una persona bienaventurada. O sea, el Señor te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando dice consejos de malos, cuando dice consejos, a veces el diablo te está hablando ahí a tu mente, sin necesidad de que otra persona te esté diciendo algo a ti allá afuera. El diablo te está hablando a tu mente y te está haciendo saber de que tú no puedes, pero es que no es así, no es así. Tú puedes en el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás anclado en Dios. Si todo dependiera de ti, o sea, estuviéramos mal. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de la palabra y de Dios, pero también nos dice a nosotros el Señor que no debes de andar en caminos malos, en pensamientos malos. No debes de estar sentado con tus quejas o con tus preocupaciones o con tus adversidades. No debes de estar ahí, que mira. No, tú tienes que confiar en el Señor. Es bello confiar en el Señor. Pero eso viene hasta que tú, a veces el ser humano aprende a puro golpe. Aprende a puro golpe, aprende a pura adversidad, aprende a pura situaciones duras, y nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de aprender a la primera. El Señor lo dice, ¿quieres ser bienaventurado? No te sientes con pecadores. ¿Quieres ser bienaventurado? No te pongas, ¿cómo se llama? ¿Qué dice en el capítulo 1? No andes en camino de pecadores, no te sientes en silla de escarnecedores, no te pongas o no andes en consejo de malos. ¿Quieres andar en un camino correcto? Bueno, no hagas eso. Hermano, pero es que es bien difícil para mí vivir en este mundo y vivir apartado. Cuando tú vives en el Espíritu del Señor, en ese camino. O sea, de decir, bueno, voy a andar en ese camino, decídetelo hoy. O sea, andar en el Señor, hermanos, es uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede tener en esta tierra. Andar en el Señor es uno de los grandes privilegios. Andar en el Espíritu o andar en el fruto del Espíritu es uno de los grandes privilegios que todo hombre y que toda mujer puede andar. Y este camino, por muy difícil que se miren las letras, la Escritura te da otro puente, otra salida, que por muy torpe que tú seas, no te vas a perder. Aunque no sepas leer, aunque no sepas hacer muchas cosas, tú no te vas a perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en ti, te guía a vivir en paz. Amén. Deuteronomio, capítulo 28. Este es un ejemplo de una persona que es bienaventurada. Deuteronomio 28, 1. Deuteronomio 28, 1. Ojo, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Ahora, Deuteronomio 28:1. Bendiciones de la obediencia. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos
los mandamientos o instrucciones que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará, porque tú eres bienaventurado. El Señor tu Dios te exaltará. Ojo, ¿qué dice ahí? Bueno, esa es Reina Valera, pero el Señor tu Dios te exaltará. Esta es una oportunidad que nosotros todos tenemos, que Dios dice ahí, te va a exaltar. ¿Qué dice acá? Esta es una oportunidad para nosotros, que nos exalte Dios, imagínate. Pero ¿usted cree que lo va a exaltar a usted así por así? No, lo va a exaltar porque usted es bienaventurado, porque no se ha sentado con los pecadores, porque no ha escuchado la voz de los impíos, porque no practica lo que hacen los pecadores. Entonces Él se va a ver como quien dice, uy, lo voy a exaltar. Lo voy a exaltar. O sea, no hay cosa tan hermosa que Dios te exalte. ¿Y cómo vas a sentir tú eso en esta vida? O sea, andando, sintiendo el fruto del Espíritu. Es una de las cosas que usted puede saber. Si vive en el Espíritu, tómelo así, que usted vive en Gálatas capítulo 5, verso 22, algo así. Que más el fruto del Espíritu es amor, y usted sabe cuál es. Sentido todo eso, es una santidad pura. ¿Se imagina usted que usted se encuentre en una adversidad, pero bien fea, pero fea, pero la más fea, y usted como que no pasa nada? Y usted se pregunta, pero ¿por qué antes yo me sentía tan afligido o afligida por esta adversidad? ¿Por qué antes yo me sentía así? Lógico, pues usted fue trasladado de las tinieblas a la luz del Señor. Y de remate usted es exaltado. Dice el Señor, tu Dios te exaltará. Esto no se trata de que, pero es que Dios no me puede exaltar a mí. No, Dios. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Deuteronomio? Tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará. Si oyes y si obedeces la voz de Dios, Él te exaltará. Es difícil, hermanos, escuchar la voz de Dios. Hermanos, es que yo no la he escuchado. Y la Biblia que tú tienes, cuando la lees, eso es la voz de Dios. Que a veces nosotros decimos o queremos escuchar un ángel que baje del cielo. Algunos Dios nos habla, otros nos habla de otra forma, otros de otra forma, pero no significa que Dios se ha callado. Entonces, si tú obedeces, Dios mismo dice, bueno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las cosas, sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aquí no existe un evangelio de prosperidad. Aquí no existe. Este es el verdadero evangelio de obediencia. Y resultado de obediencia te trae prosperidad, te trae exaltación, te trae el Señor, te trae pues todo lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Entonces dice el Señor, si obedeces la voz del Señor, si obedeces y si andas, pero si no, ¿qué vas a recibir tú? Solamente frutos carnales, obras de la carne, y vas a ser una persona miserable. Vas a ser una persona que no va a vivir en libertad. Vas a ser una persona que se va a quejar de cada aflicción, de cada adversidad, de cada prueba. Y eso Dios no tiene preparado para ti. Pero lo que pasa es que como se han sentado en silla de pecadores, por eso es que nunca viven en plenitud. Por eso es que nunca viven en santidad. ¿Por qué? Porque creen que esa es una vida normal, viviendo con tristeza y viviendo según paz. Eso no es una vida espiritual. Entonces, dice el Señor, Dios te exaltará, pero tú tienes un requisito. ¿De qué? De estar en Él, de escucharlo a Él, de obedecer su voz, de cumplir sus mandamientos. Esos los mandamientos son tan fáciles. Son tan fáciles. No robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio de tu prójimo, honra, etcétera, etcétera. Es algo que es fácil de cumplir, hermano, pero es que es bien difícil, hermano. No, es que todo esto, el cumplir la ley del Señor, se cumple en el Espíritu. O sea, tú lo haces y como que eso no es carga para ti, nada más. Ay, que es muy difícil, era para los judíos, etcétera. La ley no ha sido abolida. La ley la cumplimos en el Espíritu del Señor, porque es más fácil.
La ley no nos mata. La ley nos viene a afirmar más bien a nosotros. Hermano, pero es que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Tienes que entender o tienes que leer la Escritura. Tienes que leer la Escritura. Porque, o sea, a veces la gente se pierde. Entonces dice más adelante, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito tú en la ciudad y bendito en el campo. Imagínate, yo veo gente allá afuera, veo gente que a veces se mata trabajando, pero se mata trabajando por la comida que perece. Por la comida que perece. Por la comida que perece. Trabajad por la comida que no perece. A veces la gente se mata trabajando allá y muriéndose por los jefes. Yo sé, hay que respetar a los jefes y todo eso. Y a veces dejan de buscar al Señor. Ay, estoy cansado, es que aquí, que allá. El Señor, la verdad que dice en su palabra, bendito serás tú en la ciudad. Bendito serás tú en la ciudad. Pero es que, hermano, tengo que trabajar con diligencia. Bendito serás tú en la ciudad. O sea, no le metas. Porque el problema es que si tú le metes, ahí ese es un problema. Ese es un problema. Y ahí es cuando tú le metes, los predicadores ladrones te van a venir a robar a ti. Pacta aquí, ofrenda aquí, diezma acá. No, él no necesita nada de eso. Los mandatos ya están, las ofrendas ya están para que lo que nosotros vamos a dar y punto, y punto. Pero nadie te tiene que decir a ti, pacta, done, ofrende. No, ya está estipulado para cada cosa. Si usted no da es porque usted es un ladrón y punto. O sea, no hay cambio acá. Así de sencillo. Entonces, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendita será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus ganados, de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza además. ¿Sabes qué? No tengo comida en la refri. Trabaja por la comida que no perece. ¿Te preocupas? No, es que aquí... No. Estás preocupado por mucho. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasará? Lo demás vendrá por añadidura, pero a veces mucho ves en lo humano. O sea, cuando tú ves en lo humano, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás sentado en camino de pecadores. Cuando tú ves más que todo lo humano, estás caminando con pecadores. Hermano, pero yo no tengo amigos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu vida, hermano? Pero es que mira la situación aquí, que allá. ¿Qué es lo que estás viendo? El Señor dice, bendito serás tú en la ciudad. Pero es que mira que... No. Bendito serás tú en la ciudad. Sí, no andas en camino de pecadores. Si no te has sentado con pecadores. Si no has escuchado la voz de los pecadores. Pero si escuchas la voz de los pecadores, lógico, tu mente te va a empezar a decir y vas a ser como una persona pecadora y lógico. Y es por eso que la gente a veces juzga o juzga Ministerios Éxodos porque es bien así, bien estricto, bien radical. Pero hermano, o sea, dos opciones tenemos. O eres del diablo o eres del Señor. O sea, tú puedes escoger. ¿Y qué es lo que puedes escoger tú? Lo bueno, porque esto te beneficia a ti. El vivir en pecado no te va a beneficiar a ti en nada. En nada, más bien te va a acarrear muerte y a la final te va a hacer una condenación para tu vida. O sea, porque los pecadores, el Señor dijo que no se levantarán, ¿dónde? No se levantarán en el juicio. No van a tener arte ni parte los pecadores. A ver, hermano, es que todos pecamos. No, los pecadores no tendrán parte. La Escritura lo dice. Vamos a Salmo capítulo 1, verso 6. Dice, los pecadores no tendrán parte. Salmos capítulo 1, 6. Ajá. 1, 6, 5. Sí, ahí está. Hoy en el trabajo estaba meditando sobre esto, estaba leyendo los salmos y también los proverbios, y el Señor traía una palabra, ¿verdad? Que creo que es en el Salmo 83, donde dice que las recompensas del justo, de vivir en justicia. Sí. Yo meditaba que muchas veces nosotros, como seres humanos,
tal vez tenemos una promesa o alguien nos promete tal vez dar un regalo, es decir, un familiar nos dice, te voy a dar esto o te lo voy a regalar. Y de automático pues la persona se emociona, ¿verdad? Y cree. Pero a veces leemos en la escritura las promesas del Señor y no surge ningún tipo de emoción, nada. O sea, es como que la persona está leyendo pura letra y no hay nada de fe, pues, porque mínimo si leemos en la escritura de que lo que el Señor dice aquí, que es la recompensa de los justos, debe causar algo en nosotros, un regocijo. Claro. Debe de uno de estar rebosando de alegría y de gratitud, pues al saber cuáles son las bendiciones del vivir en justicia. Eso. Amén. Entonces, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. En referente a esto, en esto, hay muchas personas que sufren, quieren tener hijos, y mira, aquí dice, bendito será el fruto de tu vientre, pero pregúntate a veces, esas personas, ¿por qué no tienen hijos allá afuera? Pregúntales el testimonio de ellos. Porque son pecadores. Pecadores hasta lo sumo. Chismosos, arrogantes, ladrones, etcétera. Uy, no generalice. Está escrito. O sea, dice el Señor que Él hace que la matriz se queda como quien dice que sea fecunda. O que, ¿cómo es que se llama, amor? Fecunda es cuando ya está embarazada, ¿verdad? Sea fértil. Él hace que la matriz sea fértil. Y muchas personas que alaban, levantan las manos al Señor y que glorifican, y algunas personas no pueden tener hijos. Pero véale su vida, chismosos, chismosas. Y dice aquí, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Por qué te preocupas entonces por la comida física? ¿Por qué te preocupas? Si te preocupas, entonces están en camino de pecadores. No te tiene que preocupar a ti si tú estás en el camino del Señor. Si tú estás en el camino del Señor, no te preocupes, Dios va a proveer todo, Dios va a suplir todo. O sea, Dios, yo entiendo que la situación económica que hay aquí en esta ciudad es bien grave, pero el Señor no dijo acá, no dijo el Señor, así, dependiendo cómo esté la ciudad, yo te voy a bendecir. No, yo, dijo el Señor, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, con lo suficiente. Lo que pasa es que a veces el ser humano quiere grandezas, quiere muchas cosas. El Señor dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito, con lo suficiente. En otros versos dice, hasta que sobre y abunde. Pero nosotros debemos de conformarnos, y si Él nos quiere dar más, gloria al Señor. Pero debemos de estar contentos con lo que tenemos. Pero a veces la gente no tiene contentamiento con lo que tiene. Y es por ello que a veces Dios solo le pone eso y no se contenta con ello. Entonces, el malo está viendo que usted se está quejando y luego usted automáticamente pasa en el camino de pecadores. Y ese es un problema. Automáticamente. Por su queja, por su murmura, por dudar de la provisión de Dios. Automáticamente, ¡boom!, entra en el camino de los pecadores. Pero Señor, yo obedezco, yo no me he sentado con pecadores. Bueno, pero con solo pensar usted automáticamente se viene al camino de pecadores. Y cuando usted se sienta allí, dice en la Escritura, ni los pecadores por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Usted no se va a poder levantar porque usted es un pecador. O sea, bíblicamente lo dice la Escritura, no yo. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Escritura. Y ese es un regalo para nosotros. No es porque nosotros debemos de forzarnos, solamente debemos de obedecer. Si obedeces, ¿qué cuesta con obedecer? Ay, hermano, es que se me hace difícil. No es difícil. El obedecer no es difícil, porque quien ama a Dios todo le es fácil. Todo le es fácil. El que quiera pecar, peca porque desea. Pero el final de esa persona va a ser un final feo. Que no lo digo yo, por eso se le instaló eso, para que ustedes vieran que a veces dicen, que solo palo y palo nos dirán, pero lo dice la Escritura. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Imagínate, Salmos 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. ¿Por qué? Porque usted automáticamente está poniéndose en la senda de los
No porque el Señor quiere ponerlo acá. Usted automáticamente con dudar, con no tener fe, usted automáticamente. El Señor no quiere que usted esté ahí, pero es porque usted quiere. Usted quiere vivir como pecador, usted quiere vivir como pagano, como inmundo, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere rescatarlo a usted para que usted esté siendo una persona bienaventurada. Usted decide, nadie más. El pastor no va a decidir por usted. La iglesia no va a decidir por usted. Usted mismo tiene que decidir. Ok, bueno, entonces ¿qué hago? No, usted tiene que decidirse por lo bueno. La Biblia dice que la santidad le conviene a toda persona. Cuando hay santidad, viene todo. O sea, ahí totalmente, caminas totalmente en Dios así, ahí a la par del Señor caminas como aquel muchacho de aquel señor que vivía en el antiguo, Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque era amigo de él. O sea, caminas ahí de la mano de él, porque él prefirió escoger a andar con el Señor y no andar en camino de pecadores. ¿Qué camino usted va a decidir? Su camino es el camino del bien, no es el camino del mal. Usted no está listo ni preparado para el camino de los pecadores, porque si no, no hubiese escuchado la voz. Algunos que se fueron porque ellos mismos decidieron apartarse de la verdad, decidieron apartarse del camino. Y el Señor dice, de un verso que mencionaba en el verso 6 de Salmos, capítulo 1, verso 6, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. Todos ellos que son malos, si se apartan del camino, esto es lo que les toca. ¿Les toca? ¿Les toca? Hermano, no diga eso, hermano, no diga eso. Nosotros debemos de predicar un mensaje de amor, de cariño. No, eso, ¿qué lo dice la Escritura? Pregúntenle al Señor, dígale al Señor. O sea, en la senda de los justos, Él conoce la senda de los justos. Él conoce si usted es de justicia y Él lo conoce, y por ende Él lo va a beneficiar a usted. Pero si usted es impío, usted va a perecer. Totalmente. O sea, aquí no se trata de que digamos es que no tienen amor, es que no. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de la palabra. Porque la palabra es la más importante que cualquier cosa. Nosotros no podemos decir o poner sentimiento a algo, no. La palabra primero, porque si la Biblia dice que si no hablamos las palabras del Señor, Él nos va a deshacer de esta tierra. Amén. Entonces, benditos serán cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino contra ti saldrán y por 7 caminos subirán delante de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros. Dice que el Señor enviará su bendición de Deuteronomio 28, capítulo 28, versos 6, verso 8. El Señor enviará su bendición sobre sus graneros. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros. No dice que tú la vas a ir a buscar. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando tú escuchas y cuando tú eres bienaventurado en Dios, cuando tú eres justo. Él enviará su bendición sobre ti. No tienes que afanarte. Te afanas porque quieres. Te preocupas porque quieres, porque tienes un padre. Un padre que te provee, un padre que te da salud, un padre que te da libertad, un padre que te da paz, un padre que te da gozo. Ese es un padre, ¿no? O sea, si yo no tengo ninguna obra o ningún fruto del Espíritu del Señor, lógico, pues hay algo malo allí. Hay algo malo allí. Amén. Entonces, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Verso 8, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que cuando pongas mano, y te bendecirá el Señor en la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo cuando me vine del paraíso, yo recuerdo que yo solamente traía mi ropita hace 10 años. Ya este año cumplimos 10 años con mi esposa. Ha sido un camino bien hermoso, bien difícil, pero lo difícil lo hicimos nosotros porque no podíamos vivir en la libertad, en el Espíritu. Lo hicimos difícil nosotros, no porque el Señor nos lo hizo difícil,
Eso es muy diferente. Nosotros lo hicimos difíciles por las desobediencias, porque no teníamos la guía necesaria. Entonces, lógico, pues una persona que es llanero solitario, como dice vos, ¿verdad? Una persona que ya es llanero solitario jamás va a caminar. 10 años. Y yo dije, yo siempre mantenía estos en mi mente, Señor, si tu presencia va conmigo, religiosamente, si tu presencia va conmigo, yo voy. Y así me lancé en fe. Así, pero era un pecador, hombre. O sea, era según en la libertad, pero con un montón de cosas que la verdad que todo eso obra bien. Y no es que, o sea, eso avergüenza, ¿no? ¿Por qué? Eso avergüenza porque lógico, uno hizo cosas que no son correctas y dice, oh, la santidad en Dios en mi vida, etcétera, pero no. Cuando ya te enfrentas cara a cara con la situación, ya tú te das cuenta qué tienes por dentro y qué es lo que vas a enfrentar en medio de la adversidad y dices, oh, estoy reprobado. Me decía algo mi esposa, boom, patada como burro. Le decía yo otra, me paraba aquella, casi me pegó. Una vez me pegó. Así me hizo. Si son cosas que uno hace, ¿por qué? Porque uno no conoce. Uno cree que las sabe todas. Hermano, hay gente dentro del evangelio que no conoce la libertad y que no se han negado, que están viviendo matrimonios del infierno. Y ellos creen que están en el Señor. Y no es así. O sea, vivir en el Señor, en el matrimonio, es una santidad pura. Hasta ahora yo puedo decir, bueno, sí hay matrimonios perfectos. Antes decía yo, sí hay matrimonios perfectos. Y después dije yo, no creo que hay matrimonios perfectos. Por palo, pum, boom, boom, boom. Se expuso mi corazón, pam, pam, pam. Se expuso allí, pam, pam, mi carácter, ¿me entiendes? Ahí, bueno, y después empecé yo a decir, bueno, no hay matrimonios perfectos. Pero con el tiempo entendí que sí hay matrimonios perfectos. Los dos se doblan la cabeza, punto, y viven, ponen la cabeza de Cristo y Cristo lo gobierna y cheque. Pero esto no es con ayuda así como que, me la corto, hermano. Ok, perfecto, vamos a ver cómo te torea tu mujer o tu esposo. Ay, entonces empiezas tú. Entonces esas áreas o esas cosas internas tienen que eliminarse. Porque si no, no vas a estar en el camino de justicia y por ende tú no serás bienaventurado. Serás bienaventurado porque el diablo te va a bendecir y te va a mantener allí. Dios me tiene bendecido. Satanás también bendice. ¿Se acuerdan cuando se le paró el Señor, el diablo al Señor Jesucristo? Si te postras te daré esto. Hay muchos cristianos que tienen mucha bendición porque el diablo les ha dado eso y le atribuyen a Dios. Y por eso están cómodos en el pecado, en esto, y le atribuyen que Dios es que les ha dado. Eso es una mentira. Dios no les ha dado nada. Porque lo que es de Dios no perece. Lo que es del diablo sí perece. Sí perece, hermanos. Lo que es de Dios no perece, lo que es del diablo sí perece. Lo que es de Dios jamás se elimina, lo que es del diablo sí termina. Y a veces uno dice, no, hermano, etcétera, no, es que en Dios tenemos altos y bajos. En Dios nunca tendremos altos y bajos. En Dios dijo el Señor con las palabras de victoria en victoria, de gloria en gloria, victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando tú estás en este camino de ser bienaventurado. Si tú no eres bienaventurado, olvídate que vas a vivir libre. Olvídate. Vas a dar goces contra el aguijón, olvídate. No vas a disfrutar una vida plena. Y esa vida plena se consigue en el Señor. Y para llegar a disfrutar esa vida plena tienes que volarte de raíz tu cabeza, tus pensamientos, tus sentimientos, todo aquello que te gobierna. Todo eso te lo tienes que tumbar. Porque si no te tumbas eso, tú mismo vas a ser tu propio enemigo y tú mismo vas a ser el mismo diablo que te va a enviar al mismo infierno. Tú mismo. No Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que viva el impío. Pero si tú no te tumbas esa cabeza, si tú no te tumbas todo aquello que te afecta, tú mismo te vas a enviar allá abajo. Tú mismo. O sea, Dios no quiere eso. Los pecadores dicen que nosotros juzgamos. Dios no quiere eso. Dios quiere la vida del impío. Dios quiere que tú seas pleno. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú andes como una flama de fuego. Dios quiere que tú vivas lejos de los pecadores o del pecado. Pero te atrae el pecado. Te jala el pecado. Y si te jala el pecado, entonces dime, ¿no te has volado esa cabeza? ¿No te la has cortado? Entonces, lógico, por eso no puedes tener victoria.
No puedes andar en libertad. Porque uno, según Salmo 1, no eres bienaventurado. Estás sentándote con pecadores. Estás escuchando palabras de pecadores. Hermano, entonces me voy a llevar solo. Cuando tú vives en el Espíritu no necesitas a nadie. A nadie. A nadie. La gente estorba más bien. Ustedes no, porque son santos. Si fueran pecadores, pues estorban. Sí, honestamente. Uy, hermano, qué duro dijo eso. Entonces, los justos son puros. Los justos no sienten que duro esa palabra. Los pecadores sienten que es duro. Pedro le dijo, Pedro, que dura es tu palabra. Pero ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Me voy porque no me trataron bien. No te preocupes. Tú te vas porque eres pecador. Los pecadores no permanecen en las congregaciones de los justos. Bíblicamente. O sea, los que son salvos es un remanente pequeño, no es un remanente grandísimo. Bienaventurados nosotros. Porque allá afuera, yo entiendo, las doctrinas satánicas, las doctrinas de allá afuera dicen, es que la gloria de Dios, mira cómo llega este montón de gente. Oh, está bien. Mira esas las discos también que se llenan. En buena tierra. Sí. Entonces, no nos preocupemos porque Dios dijo anteriormente que no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. O sea, no nos preocupemos por eso. En pocas palabras, el Señor nos está cuidando de que vengan aquellos pecadores. Si van a venir es porque van a querer a Cristo. Si van a venir es porque van a querer ser santos. O sea, dice el Señor, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, considerémonos la congregación de los justos. Es que dijo él que, por es que a veces malinterpretan, por es que ellos se la tiran de justos. Bíblicamente, los pecadores en la congregación de justos no se van a parar. Bíblicamente, o sea, ¿quién lo dice? Que vengan todos y que se quedan los que quieren caminar. Y los que no quieran caminar, bueno, está bien, pues vaya, pruebe allá afuera. Y después va a volver. Y después vas a ver que allá no va a encontrar nada. Y ese es el problema. ¿Va a decir algo? Sí, no le pone el hacha al Señor, porque árbol que no da buen fruto, dice la palabra. Árbol que no da fruto es cortado. Y a veces el cristiano es muy sentimental. ¿Por qué es sentimental? Porque es pecador. El pecador jamás será sentimental. El justo no es sentimental. El justo es puro. El justo es recto. Sí, el pecador es sentimental. El justo no es sentimental. El justo es amoroso porque es el fruto del Espíritu. El justo es bondadoso porque es fruto del Espíritu. Sentimiento de la carne, cualquiera, ay, no le diga eso porque mire que lo puede ofender. Ese es un sentimiento de la carne. Dios dice, los pecadores no van a poder estar con los justos. Porque Pablo dijo en cierta escritura que aún ni se nombre de qué cosas entre los santos. ¿Qué dijo? Pueden buscarlo ese verso de la Biblia. Ni aún se nombren, en pocas palabras, cosas de pecado entre la iglesia de los santos. No se nombre. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo que no se nombre? Porque aquí no hay maldad. No hay nada que se te tiene que corregir de malo. El Señor advierte, sí, pero lógico, está creyendo el Señor que tú estás en el camino de justicia, que tú estás limpio, que tú estás puro, que tú estás recto delante de Él. El Señor esto te lo está diciendo a ti. Esto es para ti. Lógico, nos pone el puntalito que si los pecadores hacen eso, ya sabes. Pero aquí no se te va a hablar de sentimiento, aquí se te va a hablar de las promesas de Dios para tu vida. Las promesas de Dios para tu vida es que Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, según Deuteronomio, Dios va a glorificar tu vida, Dios va a incluso dice acá que el fruto de tu vientre, Dios va a hacer que el fruto de tu tierra sea grande, Dios va a hacer que las crías de tus vacas, si tienes, etcétera, vas a hacer tu canasta de comida va a ser según la voluntad de Él, tu arteza de amasar también, si tú eres justo, si tú obedeces. Si no lo obedeces, ay, es que me hace falta en la refri, ay, es que aquí, es que allá. Cuando usted escuche eso y cuando usted se aflija, hey, ¿dónde tiene su mirada? Amén.
aquí. Si no tenemos dinero, tranquilo, Dios va a proveer. Tranquilos. No es cuestión de que nosotros nos aflijamos. En ciertos momentos sí nos afligamos, pero cuando estamos en Él, ¿por qué proveer? ¿Por qué afligirnos? Si dice el Señor que Él es nuestro proveedor por excelencia, usted solamente encárguese de servirle, encárguese de buscarle, encargue de ser obediente al Señor y Él va a proveer todo lo necesario para usted, lo necesario. Lo necesario. No se ponga ahí, ¿qué quiero esto? ¿Qué quiero? No, lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. Confórmense con lo que Dios le da. Confórmense. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan ya a pedir eso, están mostrando que son tienen un corazón, ¿cómo se llama eso? Un corazón, no, un corazón, cuando quieren más y más y más, un corazón insaciable. Seamos, ¿cómo se llama? Agradezcamos lo que tenemos. Sí, tengamos contentamiento con lo poco que tenemos. Cuando no está Dios y cuando estás en esta línea de pecadores, lógico, tú vas a observar, ok, esta persona está así, bueno, ¿qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues darle testimonio nada más. No nos parezcamos a esos pecadores, sino que démosle testimonio de que Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da, y de acuerdo a cómo Dios nos provea, los pecadores van a ver y incluso van a llegar al camino, porque van a ver a ese Dios que te provee a ti, sin tú hacer tanto protocolo demoníaco. Amén. Entonces dice, y te bendeciré en la tierra que ponga tu mano, y te bendeciré en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará como pueblo santo, ¿ok? El Señor te confirmará como pueblo santo. Más adelante, en el 28:9, el Señor te confirmará como pueblo santo, tal como te lo ha jurado. Pero imagínate, se dice, no hay ni un tan solo santo, hermano. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Quién miente, el hombre o Dios? ¿El hombre o Dios? Bueno, respóndame, ¿quién miente, el hombre o Dios? Cuando dice, es que hermano, nadie puede vivir en santidad. Usted escucha a muchos pastores allá afuera y a usted viene a ponerle duda para que usted se aleje del camino de la verdad. Pero dice el Señor que te va a confirmar el Señor por pueblo santo. ¿Por pueblo qué? Pueblo santo. Pueblo santo que es suyo, de su propiedad. Aquí no es que las hemos inventado, hermanos, que hay que ser santos. Aquí nadie se ha inventado eso. Todo está escrito bíblicamente. O sea, Él te va a confirmar, pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Eso es que imagínate que Dios diga, en el primero dice, te exaltaré. Después dice, te confirmaré como mi pueblo santo. O sea, qué poderoso. Pero esto es cuando tú eres bienaventurado y cuando andas en Él. Pero cuando eres pecador, es lógico, tus bocas, tus dichos mismos van a decir, es que nadie es santo, todos somos pecadores. Entonces, ¿quién te está confirmando a ti? Contrario de Dios, Satanás. Mira, Satanás. Hermano, hasta con la mente pecamos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los pecadores no se pararán en la congregación de los santos. Y dice, el Señor te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Son promesas, o sea, nadie las puede quitar. Esos son regalos para nosotros. Si tú quieres creerla, bienaventurado tú. Si tú no quieres creerla, el infierno es para ti. El infierno de allá de pruebas, ese es tuyo. Pero Dios te da un camino mucho mejor y mucho mejor que el camino de los cristianos. Porque estando en Él tienes todo. No tienes necesidad de nada. Tienes el poder, tienes la presencia, tienes el fuego, tienes la confirmación de Dios. O sea, estando en Él no te hace falta nada. Si estás en una situación de alimento, si vives en el Espíritu, en tu mente el Espíritu te dice, bueno, yo proveeré. Y tú no te preocupas. Tranquilo. Tú no te preocupas por nada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ti. Si tú te preocupas, eres pecador. Uy, hermano, ¿por qué dice eso? Ya lo hemos hablado. Hermano, pero es que mire que yo no puedo. Bueno, dice el Señor, obedece, escucha y practica. Obedece, escucha y practica. Obedece, escucha y practica. O escucha, obedece y practícalo. Entonces, ¿qué es que no puedo? Entonces no estás escuchando. No estás obedeciendo y no estás practicando. Entonces son esas tres cosas que a ti te faltan para ser bienaventurado.
Amén. Obedece, escucha, perdón, obedece y practica. Nada más, nada más, nada más, nada más. Practica amor porque eres amor. Practica paz, practica fe porque eres fe. Practica santidad, o sea, eso la dice el Señor, que es santo, santifíquese más cada día. Más cada día. Entonces, sé santo más. Entonces, hágalo. Y si usted cree que no puede, entonces el problema es de quién, de Dios, ¿no? El problema es del humano. El humano no quiere nada con el Señor, quiere solamente sexo allá afuera, quiere fornicar, quiere adulterar, quiere robar, quiere mentir. Eso es lo que quiere el ser humano allá afuera. Quiere preocuparse como que si eso es un camino de bien. Ese es un camino de muerte, eso es un camino de destrucción, ese es un camino que no lleva a la gente a nada bueno. Ese es el camino que muchos cristianos están escogiendo, porque es el camino más fácil para ellos. Hoy tengo sexo, le pido perdón a Dios y mañana voy a la iglesia y como que no pasa nada. Ese es el camino más fácil de los pecadores. Por eso no tienen victoria. No tienen victoria. Si vivieran en esto, no les hiciera falta el sexo. No les hiciera falta, si vivieran en santidad, no les hiciera falta el robar. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo. Todo, absolutamente todo. No necesitarán esposos. No necesitarán esposas, porque Él lo llena todo. No, en serio, Él lo llena todo. O sea, Él lo llena todo. O sea, si Él llena todo, ¿qué va a llenar el esposo o la esposa? Nada. Nada, porque es una simple carne, ven allí. Ay, es que me ama, es que Dios dijo que no esté solo. Bueno, está bien, etc. Pero para ser lleno, tú no necesitas un ser humano. O sea, Dios te dio a tu esposo o tu esposa para que nos disfrutáramos, ¿verdad? Pero si no lo tenemos, Él lo llena todo. Y si no lo llena todo, entonces ¿qué pasa? Estás en este camino de pecadores. ¿Cuál escoges? Está el bien y el mal. ¿Cuál decides? Tienes que decidir el bien, porque la santidad te conviene. La santidad te conviene. No te conviene el camino de impíos. Pero escucha, obedece y ¿qué? Escucha, obedece y practica. Escucha, lo vamos a dejar acá. Escucha, obedece y practica. Escucha, obedece y practica. No la palabra de un hombre, la palabra de Dios, porque esa es la más importante. Esa es la más importante. Somos solamente voceros, que no tenemos miedo a decir eso. Por no quedar mal, no te voy a decir eso, hermano. Sí, hermano, todos somos pecadores. De poquito en poquito vas a ir dejando el pecado. Esta es una mentira de Satanás. Esto no es correcto. Esto no es bíblico. Esto no es doctrina de Dios. Lo que es de Dios es lo bueno para tu vida. Lo bueno para tu vida. Esto es poder. ¿Quieres andar en el Espíritu verdaderamente? Entonces, anda aquí. Y vas a sentir como ríos de agua viva interno. No vas a sentir, ay, es que yo aquí. No. Eso no tiene poder ni autoridad sobre tu mente para que tú te dejes gobernar por las cosas negativas o por el pecado. No. Si andas aquí, eres totalmente gobernado por el Espíritu del Señor. Entonces dice más adelante, todos los pueblos de la tierra verán el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Amén. Estamos hablando de Salmos capítulo 1. El juicio de los justos y de los pecadores. Otra parte de ser bienaventurado, Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. Verso 3. Una persona que es bienaventurada lo cataloga el Señor Jesús como bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no, ay, es que estoy llorando por la prueba. No, eso no. Solo los carnales lloran por las pruebas. Los que son de Dios no lloran, sino que se gozan. Ya vemos esto, ¿verdad?
No sé si están entendiendo. ¿Están entendiendo? Están gozando. Como dice, ¿quién vive? Alaba. Los pecadores dicen eso, hermano, pero aquí somos pecadores. Pero ¿quién vive, hermano? Y a su nombre. Pero, hermano, se sabe que con la mente pecamos, hermano, pero le damos gloria a Dios. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que aquí todos tenemos esa hambre. Yo creo que en común tenemos todos esos. Tenemos hambre y sed de justicia, pero la justicia es que conozcan al Señor verdadero. Todos tenemos un hambre, yo tengo una pasión total porque, vivo apasionado porque la gente conozca del Señor, y en su tiempo, en la Escritura me habla a mí que en su tiempo la cosecha se recogerá. Solo hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Nosotros ya llevamos con Ministerios Éxodos en Honduras 12 años y en su momento vamos a ver la cosecha. Vamos a ver. Y este es de gota a gota, de gota a gota, de gota a gota. Lo importante es que ya en todo Honduras conocen Ministerios Éxodos. Conocen en Roatán, conocen en Tocoa, conocen en San Pedro, conocen en La Ceiba, conocen en Tegucigalpa, en Danlí, en El Paraíso, en Olancho, en La Esperanza, conocen ya casi en todo Honduras. Entonces, de poco a poco la verdad se va a ir expandiendo. Lógico, los corazones tienen que afirmarse en el Señor, y bueno, tenemos mucho trabajo nosotros. Entonces, hagan ese trabajo ustedes, no allá afuera, en ustedes mismos, en ser justos, en no andar en camino de pecadores, en vivir en el Espíritu. Lo demás, déjelo, que Dios, la carga que Dios ha puesto en nosotros es una carga ligera. Así de sencillo. Usted haga su trabajo. No, es que no, usted haga su trabajo. Hágalo, hermano. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ojo, hay mucho trabajo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mucha gente está padeciendo persecución, pero no está haciendo las cosas correctas. Se está hablando mal de los justos, y el justo, según el justo, se está defendiendo. Entonces, nosotros como personas que estamos padeciendo persecución a causa de la justicia, el Señor nos manda que nosotros nos quedemos callados, porque a nosotros no nos importa, no nos duele lo que digan mal de nosotros, no nos importa. Allá, si alguien es débil de la mente, va a recibir esos rechazos. Pero como usted no es débil de la mente en el Espíritu, usted es fuerte, usted tiene la mente de Cristo, usted tiene el poder del Espíritu, usted vive en el poder del fuego, usted ya murió a esta carne, usted ya no se domina a sí mismo, usted no existe a su propia vida. Entonces no siente. Si usted siente, porque vuelvo y repito, está en el camino de pecadores. Y este no es su camino. Su camino es este. ¿Quiere vivir un camino pleno? Usted decida. ¿Quiere vivir un camino en el poder del Espíritu del Señor? Usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Nada más, no hay opción. ¿Okay? Aquí es algo que Dios te da a ti. Esto es un regalo inmerecido. Yo no merecía estar en este camino. No merecía. Yo merecía estar allá en los prostíbulos, con los drogadictos, con la suciedad. Yo merecía eso. Pero recibí gracia estando aquí en los pecadores. Y fui trasladado a un camino mucho mejor. El impío le gusta eso. El impío le gusta defenderse. El impío le gusta el pecado. El impío le gusta estar siendo embarrado allá. Pero el que es inteligente, sabio. El inteligente... Este es lo que yo quiero yo. Porque esto es lo mejor. Vivir en la santidad es mucho mejor que reprendo a espíritu de Satanás o libero a una persona. Eso no. Vivir en el Espíritu, vivir bajo el poder del Espíritu de Dios es mucho más poderoso que eso. En serio, hermano, en serio. Porque una persona
por así decirlo, yo he echado fuera demonios a un montón. ¿Quién? Yo he echado, Dios me ha usado, yo lo he hecho. ¿Qué estás viendo tú ahí? Yo, no es la persona, es Dios. Y cuando uno dice, ok, usted observa, usted ve, y ese camino yo no lo quiero seguir. Entonces, ¿qué dice usted? Yo prefiero vivir en el camino de santidad, en el camino de justicia, porque este camino es mejor. O sea, tú sientes una libertad, no vienen demonios a tu vida, no te ataca ningún espíritu maldito demoníaco, no estás en ataduras demoníacas, no tienes maldiciones generacionales, no tienes cadenas, no hay visitaciones de demonios que se introducen a tu cuerpo, no existe nada. Nada, absolutamente nada de eso habita en ti. O sea, porque imagínate, solo con ver el ángel del Señor en tu casa, ¡pum!, solo lo vieran. O sea, dice, oh, no, aquí no toco. Yo a veces yo he escuchado cosas, personalmente yo he escuchado, pero no quiere decir que van a venir a atacarme. Yo he escuchado eso, yo he estado en eso, pero no con eso quiero decirte que me van a atacar, porque ya estoy en luz. Y es ahí donde tú dices, esas personas lo que necesitan es ser trasladados de los pecadores a santidad. Eso es lo que necesitan. Nada más. Se acabó el show. Se acabó estructuras religiosas. Amén. Salmos capítulo 1, verso 2. Salmos capítulo 1, verso 2. El que vive siendo bienaventurado y el que está en el Señor y el que no ha andado en camino de pecadores, se deleita, sino que en la ley del Señor está su delicia, y se deleita en la ley del Señor de día y de noche y medita en ella. A ti se te va a hacer imposible meditar en la palabra si tú estás en pecado. Si tú estás en pecado, no vas a meditar en ella, no vas a leer la Escritura, no la vas a dimensionar si tú estás en pecado. Pero si tú estás viviendo siendo uno con el Señor, vas a meditar rico, rico, rico. No solamente va a ser placentero escuchar, sino que vas a leerla, va a ser deleitable a tu vida, o sea, la vas a disfrutar. Dice acá que por el contrario, se deleita en la ley del Señor día y noche y medita en ella. Día y noche y medita en ella. ¿Qué me quisiste decir, Señor? Estoy aprendiendo. O sea, ¿te imaginas tú el tiempo del Señor? Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Hermano, pero es que ya nosotros no podemos estar en la ley. ¿Qué dice ahí? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, qué hermoso. Pero el pecador no puede meditar en la palabra. No puede. No puede. No puede. No puede meditar en la palabra. Les carga, les peso. O sea, no escucha. Bueno, pues si no puede leer, ahí están los audiolibros de la Biblia. Váyase ahí a YouTube, ahí busque la Biblia en audio. O si no, en la radio tenemos el Antiguo Testamento. Hemos trabajado la Biblia dramatizada para que la tengan. Tenemos la Biblia normal. Tenemos textos grandes de la Biblia. O sea, usted puede escuchar la radio y puede deleitarse en ello, porque la fe viene por el oír, pues también ahí está. Para eso Dios le ha proveído una radio a usted, para que usted escuche la palabra. Pero los pecadores no pueden deleitarse en la ley. ¿Por qué? Porque para ellos es carga. Los pecadores no tienen instrucción bíblica, porque para ellos es carga. Los pecadores no la disfrutan. A veces la tergiversan la palabra. Tergiversan y bien feo. En el caso de todos somos pecadores, la tergiversan. Amén. Entonces, en la ley está su delicia. Aquí nuevamente está cambiando una descripción positiva a Dios. Nueva Biblia Internacional. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Algo tan rápido. Usted medita en la ley, en la palabra. Qué bueno, qué bueno. Entonces, que Dios le hable. Porque si usted medita en la palabra, que Dios le hable. No que solamente como la leí, hoy leí tal verso. ¿Y qué aprendió de ahí? ¿Qué le dijo el Señor?
aprendí tal cosa, pero ¿qué le dijo el Señor? Y después dice que la leyó y después se le olvida. Hay que meditar en la palabra, porque vendrán días en donde la palabra no está, vas a ser perseguido tú. Pero como la ley va a estar puesta en tu corazón y en tu mente, nada más. Amén. Dice Salmos capítulo 1, verso 3. Cuando la persona es bienaventurada, cuando la persona medita en la palabra de Dios de día y de noche, ¿qué Dios te da? Te hace ser como una persona, como un árbol que está plantado. ¡Pam! Eres inconmovible. Hay un canto que se llama así, va, inconmovible, en la radio lo tenemos, inconmovible. Imagínate, dice, ese hombre, el que medita y el que es bienaventurado, el que medita en la palabra, voy a anotarlo, el que medita en la palabra, el que medita, y ¿qué más? El que medita y el que es bienaventurado, el que es bienaventurado, dice que ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Nada lo mueve, men, nada lo mueve. Pero el que medita en la palabra, pero anda en pecado, cualquier cosa lo mueve. ¿No se han fijado ustedes eso? Cualquier cosa. Vino la lluvia y se lo llevó. Vino la prueba, vino la tentación, se lo hartó el diablo y se lo llevó. Hemos tenido muchos casos, muchos han caído en pecado y se los ha llevado Satanás. ¿Por qué? Porque esas personas bíblicamente no han sido plantados. Aquí no es porque yo lo diga. Orlin dijo esto, mi hermana, el hermano o hermana dijo esto. Yo no lo dije. El que medita, el que es bienaventurado, el que lee la palabra, esa persona y que vive en el Espíritu, esa persona es como un árbol plantado que no es llevado por cualquier viento. Pero si usted no está meditando, si usted no vive y si usted no es bienaventurado, cualquier tontera se lo va a llevar. ¿Por qué, hermano? Volvemos y repetimos. Porque usted es un cristiano que es un cristiano pecador. A los que escuchan, y si usted anda en pecado, usted agarre nota, agarre escuela. Usted no va a poder ser una persona plantada. Cualquier comentario, cualquier doctrina de demonios se lo va a arrastrar y se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque usted no tiene base. Cuando nosotros tenemos base, nada nos va a mover. Dice más adelante, el hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, dice, da su fruto. Da su fruto. ¿De qué fruto está hablando él? El fruto, da su fruto. El fruto es algo fácil, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Da su fruto. Aquel que es plantado, ese hombre que es plantado, vienen truenos, vienen adversidades, esa persona en esa plantación no se mueve. Y cuando ya ve que ya ve que el Señor quiere darle, cuando ya ve Dios esa persona que sí, esa persona va a dar ese fruto rico. Dice aquí, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Y sus hojas no se marchitan y todo lo que hace prospera. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y a su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No, hermano, es que viera que no puedo, es que viera que esto me falló. Entonces, ¿está mintiendo Dios o es que su camino es este? Dios no miente, su palabra es verdad, la suma total es verdad, en ella no hay sombra de variación. ¿Quién es el beneficiado de todo esto? Nosotros, somos nosotros. Si nosotros estamos en este camino, no seremos beneficiados, no, para nada. Será una vida de carga, será una vida de dolor, será una vida de estrés. Mientras estamos obedeciendo, escuchando y practicando, nosotros estaremos totalmente bien. Seremos en pocas palabras como los hijos mimados. Sí, en serio. Una persona o un hijo que es caprichoso, ¿qué recibe?
palo, men. ¿Ah? Castigo, hacha. Entonces, una persona que obedece, ¿qué recibe? O sea, recibe reconocimiento de Dios, recibe exaltación de Dios, recibe alimento hasta que sobre y abunde, y si no sobre y abunde, en lo que Él quiere para que tú tengas contentamiento, o sea, recibe todo. O sea, en el camino del Señor, viéndolo bíblicamente, o sea, lo bueno es más, o sea, es más rico, lo bueno, lo bueno. Pero si lo vemos desde la otra parte, del mundo pecador, con algo pequeño te contamina todo. Con algo pequeño. Con algo pequeño. Solo con robar te contamina. Solo con mentir te contamina. Solo con pensar mal te contamina. Solo con hablar mal de tu prójimo te contamina. Solo con eso contamina todo lo que Dios tiene para ti. Y luego te quieres defender, no, es que nadie puede vivir en santidad, no es que nadie es santo. ¿Por qué? Porque ya te contaminaste. Pero viviendo en el Espíritu, o sea, ahí no hay razón mental para pensar lo que es la tiniebla, no hay para nada. Amén. Entonces, Isaías 61, verso 3. 61 verso 3, como árbol plantado junto a arroyos, dice el Señor en Isaías, la referencia, como árboles nosotros seremos, que Isaías 61 verso 3, a alegrar a los afligidos de Sión, a poner una... Amén, lean ahí, entonces le voy a leer acá, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema, ojo, mira, en lugar de ceniza, perfume de gozo, en lugar de tristeza, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para la gloria suya. ¿Qué regalo va? Ese es un regalo a los que están viviendo en el Señor. Esto no se trata de circo, de show, ni de nada. Esto se trata de promesas de Dios en nuestra vida. Nosotros sobrevivimos por las promesas del Señor, no por lo que un hombre me diga, no por lo que te va a profetizar por un profeta de afuera. Usted vive por las promesas. Eso es más poderoso que lo que venga a decirte un profeta. Dice el Señor que tengo una casa para ti. Eso es basura. Sí, en serio, en serio. Dice el Señor que tengo años para ti. O sea, para mí eso es basura. Sinceramente, o sea, nosotros estaremos en esta tierra los años que el Señor quiera. Los años que el Señor quiera. ¿Verdad? La tiene bien, ¿va? Pero sí está escuchando, ¿va? Sí, yo sé. Sí, está escuchando. Entonces, es que en el Señor no existe absolutamente nada que se salga de su mano. Tenemos más cosas. O sea, no podemos impresionarnos por las profecías que dan allá afuera. No se deje llevar por eso. Usted tiene la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra, te daré una diadema. En lugar de ceniza, te daré perfume de gozo, que vuelas. Que tu brillo vuelva. Pero si estás en la santidad, si no estás en la santidad, el olor que va a fluir es un olor a estiércol. Olor a estiércol. Pero si estás en la santidad, el perfume de gozo va a fluir sobre tu vida. O sea, perfume de gozo. Perfume de gozo. Va, amor. Perfume de gozo. Últimamente nosotros hemos estado viendo la parte de Reyes, el capítulo de Reyes, lo hemos estado viendo y vemos cómo aparece David y aparece danzando, o sea, con gozo de alegría. Recuerdo cuando llevaban el arca del Señor al pueblo, dice que David, dice que hasta las vergüenzas se le miraban y Mical, la esposa, se empezó a burlar de él. O sea, en ese momento él no había caído, creo yo, y en él habitaba el perfume de gozo. Después él lo perdió. Dijo el Señor después, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, el gozo del Señor sobrepasa cualquier cosa de aquí, de esta tierra. Sobrepasa.
Solo el gozo del Señor, hermano. Solo el gozo. El gozo santo. No es, hermano. No. Perfume de gozo en lugar de tristeza. Ay, hermano, es que viera esta tristeza, cómo me embarra. ¿Quiénes hablan eso? Los cristianos. Hermano, ¿por qué habla tanto de los cristianos? Porque los cristianos en su mayoría son pecadores. Los que son hijos de Dios no pecan. Los cristianos sí. Es que viera, hermano, que estoy triste. Hermano, aquí. En lugar de tristeza, manto de alegría. Manto de alegría. En lugar de espíritu angustiado. Y se les llamará roble de justicia, plantados por el Señor. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros? Un montón, hermano. O sea, lo bueno es para los hijos del Señor. Lo malo es para los pecadores. No queremos eso. ¿O sí? Esto es carga. Vivir aquí, en este mundo, es carga. Pero vivir en el reino de Dios es libertad. Amén. Salmos capítulo 1, verso 4. Salmos capítulo 1, verso 4. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. ¿Ok? Vamos a poner Salmos del 1 al 3. Salmos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, el verso 4. Solo el verso 4, nada más. Ni así los malos, que son como el tamo, como los malvados no pasa lo mismo. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se los lleva el viento. Esto no cae para ellos. Estos son malvados. Y dice, la palabra tamo frecuentemente es una palabra que se vio en el Antiguo Testamento y que sirve o que ¿cómo se llama esto? Que significa algo carente de valor, tamo. Algo carente de valor, que no vale nada y solo sirve para ser desechado. Y como dice acá, como los malvados, no pasa lo mismo, son como el tamo que es llevado al viento. Entonces, esto del tamo son personas que no tienen valor, son personas que no valen nada, son personas que no tienen poder en lo absoluto. Entonces los compara la Escritura, que esas personas no recibirán absolutamente nada, porque esos no sirven para nada. Amén. Entonces, ahí no hay ninguna explicación en ese verso. Verso 5. Por eso los malvados y los pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. Por eso los malvados y los pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ya lo habíamos leído. Ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Y aquí termino. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal y perece. Aquí es, en pocas palabras, capítulo 1 de Salmos, en pocas palabras, habla como el principio de aquella persona que nació de nuevo. Empezó en el Espíritu porque es bienaventurado, ¿verdad? Pero también al final en el verso 6 dice que él conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal y perecerá. En esta palabra, hermanos, termina mal, será cuando ellos se enfrenten al Todopoderoso. Ellos van a terminar mal. Si el pueblo no ordena el camino, el verso 6 va a ser para ellos. El verso 6. Ese libro es un libro profético, que solamente leerlo así por leerlo, normal. Pero si lo entendemos nosotros y lo estudiamos a la luz de la Escritura, los pecadores, aquí el Señor está hablando de los pecadores cuando se enfrenten en el juicio, que ellos terminarán mal y van a perecer. Pero lo tuyo, el Señor te está dando esto, el camino del bien. Ese es lo tuyo.
Lo tuyo no es el camino de pecadores. ¿Por qué? Porque tú eliges. El camino del pecador es, lógico, tendrá un final malo, un final fatal. Yo entiendo que muchas personas escogen el camino fácil, escogen el camino del sexo, escogen el camino del adulterio, escogen el camino de las religiones falsas, escogen el camino de las profecías falsas, escogen el camino del sentimentalismo, escogen el camino de estructuras religiosas y no escogen el camino de la verdad. En el camino de la verdad está totalmente toda la libertad, nada más. ¿Usted cuál escoge? Hermano, ¿ya escoge el camino de la verdad? Sí, perfecto, lo aplaudo. Pero internamente, ¿cómo usted está? ¿Cómo usted vive? ¿Tiene dudas? ¿Tiene falta de fe? ¿Tiene cosas que no ha vencido? ¿Tiene preocupaciones? ¿Carga con culpas? Podríamos mencionar muchas cosas. Si nosotros mencionamos todo eso, lógico, ¿en qué parte estás? Estás acá. Y estás en peligro. Estás en un riesgo que al final dice la Escritura que vas a terminar mal y por resultado vas a perecer. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El salmista lo habla: bienaventurado el varón que no se ha sentado, ni ha estado, ni ha andado, ni ha escuchado, ni ha practicado la voz de los pecadores o el camino de los pecadores. O sea, esa es una advertencia profética para el mundo entero. O sea, usted, ¿con quién está sentado? ¿Con quién está caminando? Usted tiene que caminar con el Señor, nada más. Pero si dentro de usted hay cosas que no son correctas, pregúntele al Señor si usted ha nacido de nuevo. Si no, téngale cuidado. Bueno, me voy para otra iglesia porque ya sí voy a nacer de nuevo. Es que donde vaya usted va a ser perseguido. Donde vaya usted va a ser perseguido. Usted puede ir a otra iglesia, pero si su pecado anda dentro de usted, su pecado lo va a matar. Entonces usted tiene que decidir, nada más. O, bueno, si usted va a permanecer, el Señor lo va a sacudir. Y cuando el Señor lo sacude, lo va a sacudir y obra para bien, eso sí. Obra para bien, eso sí. Y no sueltas, ok. Y no sueltas, y no sueltas. Y no sueltas. Hasta que tú, mi bueno Señor, me rindo. Él va a ver si te volaste en la cabeza. Si no te la has volado, de nada va a servir. Porque al Señor nada lo puede, ¿cómo se llama? Nadie lo puede engañar. Los ojos de Él están sobre todos los moradores de la tierra. Y nadie puede engañarse. No pierda tiempo usted, hermano. O sea, no de años. No camine como vago, como Caín. No camine. No, hoy es el día de salvación. Si usted decide romperse la cabeza, dese jabón y pruébese a sí mismo allá afuera con usted mismo. ¿Va a venir preocupación o el mundo lo va a preocupar y usted tranquilo? Si usted se pone ahí todo como gallina loca, preocúpese, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay paz. Si el Espíritu de Dios no está allí, usted va a estar como pez fuera del agua. Este es algo real, ¿no? Los pecadores no pueden vivir en esa libertad. El camino más bueno es dado para usted. Amén. El Señor guarde sus vidas y nos miramos el viernes si el Señor lo permite.